electorales es precisamente el espacio de Venezuela, el espacio de nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, cada vez que empiezo a leer noticias me desconcierto un poquito. Ahora, la que se mete a postergar cosas no es el CNE, sino la Comisión Nacional de Primaria, el ente rector de la primaria de la oposición venezolana. Y alargó ahora la fecha de cierre para inscribirse, porque va a haber más postulantes. ¿Cuánto hace que vienen hablando de elecciones libres, transparentes y autorreguladas y todo eso, y no les alcanzó el tiempo? Bueno, quiero dar allí mi opinión personal, que la sostengo, la repito y la explico. A mí me da mucho dolor tener que empezar de nuevo a hablar sobre las primarias, porque yo tenía esperanza de que mi país en algún momento fuese despertando frente a la realidad. La primaria es un show, y es un show muy difícil de llevar, porque es un show que se organiza para tener termómetros sociales, ¿no? No el termómetro social que la gente cree quién va a ser el candidato, no, sino el termómetro social principal que busca gobierno de oposición con las primarias es saber si la gente está dispuesta a seguir el juego electoral. Entonces, cuando las primarias toman el tono de fracaso, por supuesto el gobierno se asusta, la oposición se asusta, porque la oposición empieza, ya ni siquiera vamos a poderle servir de mampara a los criminales, a nuestros socios, a nuestros camaradas. Entonces, eso genera un caos y hay que hacer algo para que las primarias puedan funcionar y que ese termómetro social suba, es decir, el calor entre la fantasía electoral a funcionar. La Comisión Nacional de Primarias parte del primer esquema donde dice ellos de manera formal, vamos a hacer unas primarias de forma autogestionada. Ese era el principio del cuento. Explicábamos que, por supuesto, iban a ir a tocar las puertas del CNE, como fueron, tocaron las puertas del CNE, todo ya iba siendo organizado por el CNE, eso seguía su propio ritmo y camino, pero no había emoción por parte de la población. Pues. Hasta ahí yo estaba contento. La población estaba entendiendo que todo esto no era más que un chiste. La gente simplemente salían candidatos, la gente se reía de los candidatos y hasta allí. Pero nadie estaba motivado a la idea de las primarias. El CNE se incorpora, empieza ya la discusión. Empieza entonces un poquito de discusión sobre el asunto. ¿Qué pasa si el CNE se incorpora? ¿Me inscribo o no me inscribo? ¿Será una nueva lista TASCOM? Todo eso, ese tipo de cosas ya le explicamos de cómo funciona el gobierno en ese sentido y la no necesidad. Simplemente eso sirve para meter miedo. También explicamos lo de la inviabilidad electoral, pero eso lo vamos a volver a tocar más adelante. El asunto es que la gente, al ver el CNE, también se genera el ruido. El CNE va a controlar las primarias. Yo no voy a votar si está el CNE. Y eso hizo un daño en el termómetro. Se puso más frío todavía. Porque veían que la poca gente que se había medio calentado se estaba echando para atrás. Así con el CNE no voy. La poquita gente que se vivía medio calentado con la idea de vamos a otra vez a la esperanza electoral, dijo, así con el CNE no voy, y se echaron atrás. Y hay el caos del CNE. Sale el CNE de la jugada diciendo, no por voluntad de la Comisión Nacional de Primarias, sino por la voluntad del gobierno, que dejó claro que no podía participar, CNE, por obra y gracia del CNE, los directivos vinculados al chavismo renunciaron. Y por supuesto, explicamos que también iban a renunciar los directivos de la oposición, vinculados a la oposición. Y por supuesto se hace inviable hacer las primarias con el CNE. Entonces vuelve la idea de unas primarias autogestionadas. Comentábamos que la inviabilidad real de unas primarias autogestionadas
es que no hay los fondos, no hay la logística, no hay la capacidad para hacerlo. Todo esto y que esto todo viene a ser accesorio, ¿no? Porque cuando se quieren activar ciertos músculos se pueden hacer. Cuando hicieron aquel compartir, donde invitaron al país a firmar un bote de papelitos ridículos en el 2017, ellos del mandato y una cantidad de pendejadas con las que se burlaron del país en aquel momento, aparecieron los reales y se montaron cualquier cantidad de centros de recolección de firmas y se hizo un gran esfuerzo en cuestión de menos de 15 días. Eso se pudo hacer de manera muy fácil porque cuando había la necesidad de sacar a la gente de las calles, porque la gente estaba protestando en el 2007, porque entendían que la Asamblea Nacional era un desastre, que todo eso era basura, que todo eso era mentira, por supuesto habría que hacer que la gente se volviese a meter en las casas y que confiase en la voluntad electoral. Se invitaron presidentes de todo el mundo y en menos de 15 días se tuvo ese show que arrojó casi la misma cantidad de firmas que votos había tenido la Asamblea Nacional en el año 2015. Por supuesto no sirvió para nada en cualquier asamblea del año 2015. Bueno, aquella sí sirvió. Sirvió para terminar de aplastar el país, meterlo en esa caja que fuese el guiado, la representación del país, semejante caricatura, y todo el chiste del interinato, todo el desfalco que estaba vinculado, y por supuesto la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su particular forma de gobernar. Para eso es lo que sirvió. Ahora llegamos a esta etapa de las primarias como tal. La Comisión Nacional de Primarias comienza a hacer su proceso de primarias autogestionadas y de una vez hay que tener claro de que no se podrá hacer en la misma cantidad de centros electorales, no podrán tener acceso a las escuelas, tendrán que colocarse puntos aparte, y una gran cantidad de cosas que a mucha gente le entusiasma y son correctas. Eso es una cosa bien importante, porque no hay razón para que el CNE maneje el aparato de elecciones, de decisión interna de la estructura opositora. El asunto es, si se hubiese hecho desde el principio, si se hubiese hecho desde el principio, se hubiesen generado todas las estructuras para la recolección de fondos, se hubiese hecho de una manera más clara lo que son las inscripciones de los candidatos, se hubiese buscado la manera de conseguir toda la logística, la planificación real de la logística para un evento de este tipo. Bueno, ahora la Comisión Nacional de Primarias hace lo mismo que hizo en el 2011, que también se le dio una prórroga a la inscripción de candidatos para que pudiese terminarse de inscribir en aquel momento. Si mal no recuerdo, lo que iba retrasado eran Diego Arias y Pablo Medina para aquel momento. Pero esta vez se abre un par de días más el show para que se puedan inscribir todos, porque hubo gran desazón. ¿Nos inscribimos? ¿No nos inscribimos? El conde del Guácharo tomó su decisión de no inscribirse, continúa su show, pero en carpa aparte. Aquí ya la carpa está montada, ya las pistas están colocadas, las luces están encendidas y los payasos están terminando de vestirse. Falta nada más que el maestro de ceremonia termine de dar la inauguración de la temporada del circo. Circo que va a ser muy largo, si le ponemos desde todo el inicio de la campaña, más los 13, 18 meses, no sé, somos 200 meses que tenemos de distancia para las elecciones del 2024. En el chiste particular de esta etapa, se abre este espacio para las inscripciones. Se inscribe María Corina, se va a inscribir Capriles, tengo entendido que ya se inscribió Tomás Tamar Adrián, falta que se inscriba Caleca, y así se van a ir inscribir, que por supuesto Capriles se va a inscribir, falta el candidato por AD. Todos se irán inscribiendo poco a poco y la decisión de Manuel Rosales todavía no es pública si va o no va al chiste, a falta de Elsa. Bueno, el asunto es que el show debe continuar y antes de que todos vayan a montar carpa aparte, como la está haciendo el conde, hay que intentar consolidar y salvar las primarias para que ese termómetro, para que la gente se reacostumbre a la idea electoral. Volvemos a poner el foco ahí en las primarias y el compromiso que están asumiendo cada uno de estos candidatos al encontrarse en las primarias. Porque mañana la comisión de primarias puede dictaminar que es inviable realizarla y que es necesario el consenso. Y entonces ahí los candidatos que ya entraron en el compromiso de las primarias empezarán a decir, no, yo por consenso no, a mí lo que me interesa son las primarias. No, que sea un estudio de encuesta, no, a mí lo que me interesa son las primarias, y las primarias generarán su propia implosión, o las primarias llegarán como lo que
va a ser, pues, si se llegasen a realizar, solo parte del show, y la decisión de que se haga o no se haga serán las encuestas reales que se están haciendo sobre si la gente está motivada o no a participar. Esa es toda la gracia, porque si se lleva a cabo las primarias hoy, ante la realidad de la voluntad social, la voluntad de participativa de la gente, las primarias hoy serían un fracaso. Y eso no le conviene al gobierno, mucho menos a la oposición, pues. Pero fíjense que aquí el primer interesado es el gobierno, no la oposición. Entonces, por ridículo que parezca, todas estas postergaciones, todo este tipo de juegos, intentar cuadrar para la fecha del 23 de octubre que se realicen las primarias, esas también se pueden mover un poquito más adelante si se siente que se calentó un poco la esperanza en la gente, que la gente crea en esa esperanza electoral, en esa ilusión. Es triste y es eso, es lo difícil para uno tener que explicarlo, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a uno de estos eventos electorales, uno de estos tipos, a cualquier tipo de invitación de las que maneja la oposición para seguir manteniendo el juego democrático, la fiesta democrática y cada uno de este tipo de cosas, uno sabe que es para burlarse de la sociedad. Porque la inviabilidad electoral la hemos conversado, la hemos dejado muy clara, está científica y académicamente comprobado desde el año 2004 con el fraude del referéndum revocatorio, que el sistema de voto electrónico en Venezuela es inviable. Entonces, no importa si mañana juegas a las primarias a votar con un papelito y una cajita y sin el CNE, el que nazca de ahí tiene que irse a medir en las elecciones presidenciales. También está la jugada que dicen que está haciendo María Corina, que ella lo que está buscando es convertirse en el líder de la oposición. Entonces, ya como líder de la oposición, históricamente, esto es muy importante entenderlo, liderazgo político frente a una tiranía por vía electoral, eso es un chiste, eso no existe, ¿no? Es una fantasía. Pero bueno, igualito generaría la oportunidad de ser ella la que obtendría la vocería, porque esto es algo que en el país funciona así. Mi país de irresponsables, en el juego del chantaje constante de la unidad, le otorgó su representación en aquel momento al compadre Chávez. Después le entregó la representación a algo como Manuel Rosales. Después algo como Capriles en 2 oportunidades. Mi país salió como loco a aplaudir a la caricatura de Guaidó. Es semejante chiste. Entonces, quien obtenga el triunfo de las primarias debería entonces tomar la voz de la oposición. Por supuesto que los candidatos que tienen tienda aparte seguirán reclamando su espacio como voz de la oposición. El Conde por un lado, creo que Carri ya dijo que va también por tienda aparte. Entonces este tipo de candidatos seguirán generando su espacio de discusión fuera de las estructuras de las primarias. Mira, de verdad vuelvo a la parte, Jenny, de que es doloroso tener que explicar esto frente a la realidad de lo que vive el país, porque la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela no tiene nada que ver con esa fantasía, y una fantasía que va a adormecer al país durante esta cantidad de meses hasta la campaña, hasta las elecciones del 2024, y lo va a sacar al país de lo que está haciendo la revolución. La revolución sigue avanzando, la revolución nos sigue comprometiendo internacionalmente en una serie de situaciones realmente delicadas, la revolución sigue adoctrinando, la revolución sigue desfalcando, la revolución sigue poniendo al país en franco retroceso. Y entonces mi país, mientras tanto, se pierde en la fantasía electoral, porque una de las cosas más tristes de todo esto es que lo que vivimos como ese constante despertar de veletas, hoy siente cada vez que esas veletas se van avivando, ¿no? Entonces pierden todo el norte, vuelven a banalizar lo ideológico, vuelven a desinteresarse por el esquema de la inviabilidad del voto, vuelven a creer que semejante tiranía que controla todos y cada uno de los poderes del país, un país donde no hay Estado de Derecho desde 1999, va a permitir que un juego democrático, que un juego electoral, el cual controla en cada una de sus partes, se le salga a la rueda. A eso hay que sumarle la realidad electoral, que es la otra parte. Ni siquiera, ya para el año 2015, el desangrar humano de venezolanos en el exterior ya era grande. Pero en el año 2015, después del chiste de la Asamblea Nacional del 2015, ese desangrar empeoró. Ese éxodo ha sido gigantesco. Entonces, cuando te dicen hoy que las inscripciones hasta el momento en las plataformas para las primarias llegan a 25.000 personas, señores, entiendan, nuestros venezolanos
nuestros hermanos venezolanos en el exterior, muchos no tienen la capacidad, muchos no tienen el interés, muchos no tienen la motivación para pensar yo voy. Y eso hay que recordar todas las trampas y trabas adicionales que hablábamos de que primero tendría que ser reconocida Venezuela en cada uno de esos países, que en esos 60 países que desconocieron a Venezuela son regularmente donde hay más venezolanos que se encuentran en la diáspora, para reabrir sus embajadas para que el CNE sirvan de sede del CNE para que la gente pueda votar en las presidenciales. Es decir, primero tienen que legitimar al chavismo en cada uno de esos países antes del proceso electoral. Es tan increíble que esa cochinada, siendo tan evidente, que lo que se está haciendo es perfectamente para la legitimación del chavismo, mi país no lo entiende. Mi país se sigue sumiendo en la fantasía. Levantan banderitas absurdas de las pendejadas que dicen cada uno de los candidatos, todas absolutamente inviables en el país que quedaría si sacamos al chavismo. O como ellos mismos dicen, sacar a Maduro, sin extraer el chavismo, sin extraer el proceso revolucionario. Todo es en el marco de más o menos lo mismo. Todo es o izquierda vegetariana normal o estas cosas liberprogres que no tienen nada que ver con la realidad de la población y cuáles son no solo sus necesidades, sino lo vital para que el país no se desmorone. Porque eso es quizá lo principal a despertar las alarmas de todos nosotros. ¿Cómo evitar que el país se desmorone? Cuando han sido incapaces de entender no solo la realidad ideológica, sino la capacidad criminal del ejercicio de un proceso socialista de esto. Cuando no han entendido que no se está ejerciendo soberanía en el país. Cuando se le habla a la Fuerza Armada simplemente de los salarios y la demagogia, es decir, un marco de pura demagogia y no en el marco de enfrentar las realidades y tener que después ir corrigiendo el discurso. Es triste, en cada uno de los esquemas es triste, porque no importa el candidato, la banalidad es total frente a la realidad y el riesgo de lo que está viviendo Venezuela. Noel, la oposición dijo que se estima que estas primarias le pueden costar entre 5 y 7 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? No sé, quizás se lo pidan a Gorrín y Gorrín se los da. Mira, Jenny, es que no puedes tener, no hay nivel, no hay absurdo, no hay nada imposible en esta barbaridad, salvo la libertad por esta vía, por supuesto. Claro. Porque aquí el absurdo es total. Aquí el gobierno encontrará, igual que como hicieron en la campaña de Rosales, pones a un personaje de dudosa reputación a que le dé plata a Rosales y después se veía que el tipo la estaba recibiendo directo al gobierno. Eso sucedía en el 2006, imagínense cómo estamos ahora. Las cochinadas van a rebosar, pues. Entonces, a la hora de la verdad aparecerán los fondos, porque eso es una cosa que tenemos que recordar. Para aquel compartir del año 2017, de repente en 15 días, porque había que enfriar la calle, ¡pum!, se monta y la gente fue a firmar y listo. La violencia en las calles se apagó. El gobierno consiguió un espacio de tiempo para pensar. La oposición se reestructuró y volvió a ganar licencia tan criminal que trajeron una cosa como el guiado del pueblo. Porque eso lo hizo mi país irresponsable. Cuando fueron a votar, a firmarle los papelitos aquellos, a ese mandato, le dieron esa licencia a la Asamblea Nacional. Y entonces perdimos la oportunidad cuando teníamos un socio de la Casa Blanca. Es decir, un aliado de verdad para la libertad de Venezuela. Un aliado que estos misma gente rechazaba. Y entonces generaron venezolanos por Biden y todo este tipo de cochinada. Pues son los mismos que han invitado a validar, a vestir de democracia todo esto durante todos estos años. Lo cierto es que se vuelve a banalizar lo ideológico, se vuelve a banalizar los hechos reales de la capacidad de control del gobierno, se banaliza hasta la realidad electoral de la cantidad de votantes que pudiesen participar. Todo eso pasa a ser un chiste porque todo se convierte en la esperanza y en la voluntad del pueblo por una vía pacífica y democrática frente a este caos. Es realmente asqueroso lo que le hacen a la población. Noel, estaba viendo encuestas que por supuesto
creo tanto en las encuestas como que yo soy marciano. Un sondeo llevado a cabo entre el 31 de mayo y 7 de junio de este año, con un muestreo de 800 entrevistas. 57% elige a María Corina, el 19% a Benjamín Rauseo y el 10% a Manuel Rosales. No había más candidatos. Otra encuestadora. De los siguientes posibles candidatos, ¿por cuál votaría usted en primaria? 28.7% dijo ninguno. 20.7% dijo no sabe. Después con el 22 María Corina, el 9.8 Manuel Rosales, 5.9 Benjamín Rauseo, 5.7 Capriles, 4.1 Guaidó, que Guaidó no se postula, creo. No, ya dijo que no. Ah, bueno. Y ya su partido lanzó... Enrique Falcón, 0.6 Delsa Solórzano, 0.3 Gustavo Duque, 0.2 Carlos Prosperi. Y no conozco a nadie. O sea, después de Guaidó ya se me perdieron. El último que nombraste es muy importante. Ese es el representante de Acción Democrática. Increíble, ¿no? Y lo votó, la encuesta fue él y la mamá. Exactamente. 0.2. ¿Por qué? Pero el tipo lo que cuenta es con rechazo. Ni siquiera la maquinaria del partido lo está acompañando, porque de verdad es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo no tengo nada positivo que decir de Acción Democrática. Nada. Absolutamente nada. Pero estaba viendo que hay gente que no está en esa lista, como Freddy Superlano, Andrés Velázquez, Andrés Caleca, Roberto Enríquez, Tamara Adrián, César Pérez Vivas. Eso no figuraron en la encuesta. O sea que no los conoce nadie. Bueno, quizás no le mandaron el cheque a la encuestadora. Eso pasa. Entonces, para terminarte con la historia del candidato Adeco, yo no tengo nada positivo que decir de Acción Democrática, pero esa gente, si hubiese hecho algo bueno, es decir, no, si los Adecos y los copellanos hubiesen hecho algo bueno en el tiempo de la posdemocracia, no, yo siempre insisto, para el dinero, lo que entró en Venezuela en ese tiempo, por supuesto no entra algo como Chávez. Si bien lo que ha entrado en Venezuela en dinero durante el periodo chavista es una cosa bárbara, es increíble, durante aquellos años también entró muchísimo dinero. No había razón para que Venezuela estaba en el estado en que estaba, que permitió la llegada de algo como Chávez. Entonces, un partido como Acción Democrática tenga hoy de candidato principal a eso, y que eso no pueda levantar el 0.2 de una encuesta, que esto es importante. Esto es una encuesta hecha a personas con disposición a participar en las primarias. No es una encuesta, esta es la primera pregunta. ¿Usted va a participar en la primaria? No, ok, no le sigo preguntando a usted. Usted sí, ese va a ser mi nuevo 100%, y a partir de ahí voy sacando. Entonces, de ese porcentaje que está dispuesto a participar en la primaria, el 0.2% acompaña al partido que fue más importante hasta la llegada del chavismo. Eso son realidades increíbles que la gente tiene que observar en todo el contexto, y eso es algo hasta positivo. La gente no está siguiendo nada de aquello. Y es importante recordar que cada uno de estos partidos adicionales son simplemente hijos de aquello. Es lo mismo. Claro, pero si no hay alguien como Noel Alejandro Leal que hace este tipo de análisis, no es fácil entenderlo. Sí. Se mezcla tanto todo. Sí, es complicado entenderlo, y es complicado, y todo está preparado para mostrar los distintos chantajes con lo que le hacen a la población. Tú sabes que antes de ayer una amiga me hace llegar, ella le hizo una pregunta a una de estas estructuras de inteligencia artificial. La pregunta versaba algo como: explícame la situación de Venezuela. Bueno, y se emana la respuesta elaborada por esta estructura de inteligencia artificial, no me acuerdo cuál de tantas. Y entonces el discurso era como ir a cualquiera de los degeneradores de opinión venezolanos, donde te dicen el problema del liderazgo, que no ha generado la unidad suficiente en la oposición. Y entonces tú lo empiezas a leer, y
yo lo leí, se lo pasé a un par de personas y las miraba mientras las leía, y miraba a la persona que sí, esto está interesante. Y me daba tanta tristeza, porque ese es el discurso que cala. Y ese discurso mete el chantaje de la unidad, la gran mentirota. Y aquí, si algo ha hecho posible el sostenimiento de Maduro, que es el resumen de lo que explica lo que elaboró esa inteligencia artificial, que es la falta de un liderazgo que logre unir. Lo único, si es lo principal, pues que ha mantenido la supervivencia del chavismo durante todos estos años y que democráticamente haya destruido Venezuela por un cuarto de siglo, se llama colaboracionismo. Y de eso en mi país no se habla. La gente es incapaz de asumirlo como realidad. Y el colaboracionismo es la base. El colaboracionismo, como hemos explicado, tenemos el colaboracionismo, por supuesto, el que está en el primer pilar, el comercial, económico, y tenemos este colaboracionismo que es el que menos se quiere tocar porque es el que menos se entiende, que es el ideológico. Entonces, porque ese colaboracionismo es directo en muchos casos, pero también es indirecto, porque en nuestra estructura opositora no pueden ofrecer algo distinto. ¿Por qué? Porque son socialistas también. Entonces, la gente no encuentra, oye, sí, esto sí me llama la atención, esto sí puede traer un cambio en el país, esto es una visión distinta. No, no, no. Es más, hasta te venden las propuestas progres de Liber Progres que puede hacer María Corina, te lo venden, es lo más cercano que va a haber a la derecha en el país. Y entonces a ti te da risa, pues, ¿qué tiene que ver eso con derecha? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? ¿Qué tiene que ver eso con el sentido común? ¿Qué tiene que ver eso con las necesidades reales del país? ¿Qué tiene que ver eso con enfrentar la realidad política del país? Entonces, si la sociedad no termina de entender que el colaboracionismo más allá de la estructura política, el colaboracionismo en cada uno de los aspectos, incluyendo el académico, base principal de la inyección ideológica que ha reventado la lógica en el venezolano, si no entendemos eso, que eso es parte de ese aparato, por supuesto, toda la mentira de la necesidad del chantaje electoral, de un liderazgo que venga y una y que llame un proceso de gran reconciliación nacional, es increíble cómo esa cantidad de babosadas siguen despertando la atención del público. Y ahora lo encontramos que hasta la inteligencia artificial, como es simplemente la repetición de la realidad, repite esa realidad. Una realidad montada. Algo que no tiene que ver con la realidad real. Una realidad artificial. La Casa Blanca y el Departamento de Estado se referían a la Cuarta Asamblea Nacional de Venezuela como la única institución elegida democráticamente que queda en Venezuela hoy. O sea que el gobierno de Estados Unidos reconoce a la diputada Dinora Figuera como la presidenta del gobierno de Venezuela. Pero no es que el guiado ya no era más, y ahora ella sí, cada vez entiendo menos. Bueno, como el librito ridículo dice en el artículo de si no hay presidente que se encarga el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional tiene como deber llevar el país a elecciones en 30 días. Si colocamos el diciembre, en enero, febrero del 2019, como inicio de esos 30 días, estamos en los 30 días más largos de la humanidad. En la historia de la humanidad, los 30 días más largos, de acuerdo al librito ridículo ese que llama Constitución. Bueno, eso es lo único que debía hacer el presidente encargado. Pero tomando la figura del presidente de la Asamblea Nacional que destituyó al presidente encargado, esa Asamblea Nacional nombró una nueva presidente de Asamblea Nacional, la cual, por lógica, toma entonces la investidura de presidente encargado. ¿Por qué los Estados Unidos hace esto? Que esto es lo único que importa de esa noticia. Para no entregar los activos. Y eso es algo bastante prudente. Siempre dijimos que los activos de Venezuela nunca debían ser manejados por la estructura de la Asamblea Nacional ni por presidencia encargada alguna. Explicamos que desde el principio los activos de Venezuela tenían que ser generados, dirigidos por unas juntas directivas ad hoc. Las mismas tenían que ser controladas por entes de auditoría internacional y que las ganancias que tuviesen cada una de nuestros activos fuesen reinvertidas, pero que no debían ser manejadas
ni por esta estructura y menos de vuelta al chavismo. Explicábamos por qué, porque se las iban a robar. Resultados se las han robado. Pues. Entonces, el asunto es que los Estados Unidos tienen muy claro de que no debe entregárselas todavía al chavismo, que forma parte del chantaje. Yo te las doy si te acercas más al juego democrático. Entonces, eso forma parte del gran intercambio de prisioneros donde estamos metidos. Pero entre ese juego y ese chantaje, el chavismo, los Estados Unidos, para poder seguir diciendo que no reconoce al chavismo como presidente de Venezuela y como gobierno de Venezuela, y por lo tanto no le entrega de nuevo los activos, sigue reconociendo el chiste que nació en el 2019, ahora en la figura de la presidenta de una Asamblea Nacional, que yo creo que la próxima reunión van a tener que cambiar la sala de fiesta definitivamente por un ascensor, porque ya es demasiado grande pensar que pueden hacer una reunión en una salita de fiesta. Bueno, eso es lo que representa Venezuela. Se ha convertido Venezuela en un chiste, por eso es que siempre es muy importante dejarlo claro. El proceso revolucionario es un todo, ¿no? Lo vivo bajo un régimen socialista, gobierno y oposición, ambos socialistas, y han hecho de Venezuela esto, que Venezuela sea un chiste en todo sentido. Porque que los Estados Unidos tengan que recurrir a esa figura tan increíblemente ridícula, es por eso, porque no hay más nada, porque en Venezuela, de manera legítima, no existe nada, pero al país le vendieron que aquella elección del 2015 arrojó algo de legitimidad. En Venezuela no existe absolutamente nada que tenga legitimidad alguna. Hemos explicado más de una vez que la misma legitimidad que tenía Guaidó, tiene hoy Dinora Figuera, es exactamente la misma que tiene Nicolás Maduro. La misma. Todos fueron emanados por lo que volverá a legitimarlos en el 2024. Un CNE que está comprobado científica y académicamente que controla el aparato electoral, que la voluntad del voto del ciudadano no existe. Para más, dentro de este marco del librito ridículo, que cada una de las violaciones al mismo son constantes. Volvemos a recordar, cuando Maduro era vicepresidente y Chávez muere, Maduro no podía ser candidato, lo dice el librito ridículo. Pero el Tribunal Supremo de ese entonces dijo que sí, y el candidato opositor de aquel entonces, Capriles, acompañado por toditos, todos los que hoy son candidatos, la presidenta hoy, el guiado, toditos en aquel momento, dijeron, sí, Maduro puede ser candidato. Es decir, cada uno en su momento ha agarrado paginitas sueltas del librito ridículo y han hecho con ellos lo que les ha dado la gana. Entonces, si mi país salió a aplaudir a una figura como el guiado, y el guiado levantaba el librito ridículo, y esta se toma las mismas páginas del librito ridículo, y eso el librito ridículo tiene esa palabra constitución, que algo dentro de los Estados Unidos tiene valor. Estamos hablando, en el caso de los Estados Unidos, de la constitución más vieja. Estamos hablando de la única constitución que ha tenido los Estados Unidos. Mientras que aquí la constitución es la número 26. Si hablamos de las enmiendas en cada una de ellas, son impresionantes, Jacob para el momento. Y si algún periodo político ha respetado constitución alguna en Venezuela, podemos poner un cero grandotote, ninguno. Entonces, nuestro gran festival de libritos llegó al sumum, al máximo, en este último, en el 96, en el librito ridículo. Entonces, por eso para los Estados Unidos la palabra constitución significa algo. Pero constitución, después de lo que hizo el chavismo con esta última, ya, si vamos para atrás, asusta. Pero con lo que ha hecho el chavismo con esta última, por favor, no hay un mínimo de seriedad en eso, y quien quiera seguir generando argumentos leguleyerísticos a favor o basándose en lo que dice el librito ridículo, es algo antinatural. Y es algo que en el mañana de Venezuela, quien pretenda gobernar bajo el esquema del librito ridículo, es poco más que un idiota. La realidad de Venezuela es que si mañana hubiese una extracción de la tiranía y colocan algunos de estos que están levantando el librito ridículo a cada rato, imagínense el caos. Imagínense el caos, pues no puedes desmontar nada de lo que existe hoy. No tienes cómo. Si te adhieres al librito ridículo, tú tienes que respetar esas normas. Tú tienes que respetar la elección nueva, la nueva Asamblea Nacional para que modifique el nuevo CNE, para que esperar los lapsos que se venzan los periodos de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
Es decir, el colmo de lo ridículo pensar que se puede hacer un gobierno mañana basado en esta constitución. Y así han manejado el país y así le siguen mintiendo al país. Los Estados Unidos toma eso porque está obligado a tomarlo, porque no hay más nada. Porque el país le dijo que esta es la mejor constitución del mundo y esta está la presidenta de acuerdo a la constitución. Por favor. Pero esta señora dice que rechazó haber asumido la condición de presidenta interina, pero admitió que estaba ejerciendo funciones constitucionales, sin especificarlas, en lo que calificó una situación sui generis. Al preguntarle cuáles eran las funciones ejecutivas, afirmó que prefería no aportar detalles que pudieran poner en peligro la seguridad de quienes estaban trabajando con nosotros desde Venezuela. Y hay que aclarar que la señora vive en España. Todo eso es un chiste realmente ridículo. Ahora, mientras... sigo confundida, discúlpame. Mientras el gobierno de Estados Unidos reconoce a esta señora como la nueva presidenta de Venezuela, el enviado presidencial para asuntos de rehenes de Estados Unidos viaja a Venezuela. ¿Hablar con quién? Si no reconocen el gobierno. Y mientras tanto, un grupo de representantes demócratas le pidió a Biden que suavice las sanciones contra Venezuela. ¿No ves que es demasiado lío junto? No. Fíjate que no. Fíjate que no. Porque lo principal a entender este cuento es el proceso ideológico. La revolución es una sola. Hay que entender que esto es un proceso socialista. Hay que entender que en los Estados Unidos hoy en día en la administración Biden tiene esa inclinación clara, demostrada. Por eso explicábamos en aquel momento lo importante de que se mantuviese la administración Trump en la Casa Blanca si Venezuela quería algún tipo de futuro. Y por supuesto todo esto va en el marco de ir impulsando a la tiranía venezolana al nirvana de las tiranías. Entonces parte del juego de lo que hace una tiranía cuando se encuentra ya en el nirvana es jugar al intercambio de prisioneros. Ya somos Corea del Norte en ese sentido. Ya llega este señor, el encargado específico para este asunto de rehenes en el extranjero, llega en un avión de la CIA y imagínate, el asunto es de película de mediano presupuesto, pero de una realidad absurda donde cuando uno lee este tipo de cosas y lee Venezuela, son cosas increíblemente absurdas. Cuando uno está viendo todo este asunto hoy de que Venezuela se sobrevive gracias a remesas, y recuerda que hace nada cualquier persona que enviaba a sus hijos al exterior tenía que ir desde aquí buscando cómo enviar dólares cuando tuvimos los problemas de Recadi en los 80 y todos estos asuntos. Porque Venezuela era Venezuela, pues. Pero, por supuesto, el proceso socialista nos destruyó en todo sentido. Y cuando uno ve todo este lío y uno ve esta posición hoy de intercambio de prisioneros y este tipo de situaciones, no es mucho lío ni cambia nada una realidad clara desde el momento en que una partida de irresponsables en mi país pusieron un gobierno comunista en el poder. Cuando una partida de irresponsables decidieron, mira, sí, vamos a poner este socialista, este pueblo, vamos a ponerlo aquí, esto es una maravilla, ¿verdad? Entonces, para más, cuando mi país irresponsable siguió apoyando al resto de los socialistas, todo es una maravilla. ¿Cuál creen que es el destino de lo que sucede cuando pasan ese tipo de cosas? No hay otro. Es histórico, es constante. Esta realidad, la realidad que marca el socialismo. Y por supuesto, Human Rights Watch sale a hablar otra vez, diciendo que las elecciones en Venezuela están cada vez más amenazadas. Ay, entonces, dice que advierte el riesgo que supone la celebración de elecciones presidenciales libres y justas. ¿Cuándo fueron libres y justas? ¿Cuántos años hace que son nada? Que son nada, y las distintas elecciones que ellos en su momento han avalado. Esta elección no dicta nada de aquella.
Todo está igual de podrido. Lo mismo, todo está igual de podrido. Si ha habido algún cambio es para empeorar. Pero lo cierto es que estaba tan increíblemente podrido. Lo que hicieron en el 2004 fue algo tan asqueroso. Lo que se venía haciendo desde el 98 era una cosa tan asquerosa. Desde el proceso primero de totalización, donde lo que estaba era Indra, mucho antes de Smartmatic, ya la cochinada era simplemente evidente. Entonces, decir hoy que peligra la limpieza, la justicia, la elección, es un chiste ridículo también de gente que regularmente se dedica a hacer daño. Esos son otros que tienen una licencia para legitimar y una licencia ilegítima para amenazar. Y ahí están, y forman parte de lo que los candidatos de mi país refieren como esa comunidad internacional preocupada. Bueno, pero tengo otra más para ya terminar con la gente maravillosa. Ok. Este es importante. Luis Almagro dijo que Venezuela no está lista para volver al sistema interamericano de derechos humanos porque no hay avances visibles. Pero remarcó que el régimen de Maduro tiene las puertas abiertas para volver, pero para ello tiene que ser un país democrático. País democrático. Tú sabes que, colocándolo en el idioma que habla mucho pendejo en mi país, Almagro es chavista, pero no madurista. La misma cosa. Maduro solo es simplemente un subproducto del chavismo, producto del chavismo. Igual que el chavismo es solo un subproducto de aquello que vino después de 1958 para Venezuela. Todo el proceso revolucionario socialista. Si nosotros queremos definir aquella realidad, y esta realidad está en el himno de Acción Democrática, adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución. Nuestra realidad. Tengo otro punto. La Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada la ley orgánica de los consejos comunales que permitirá fortalecer el protagonismo del poder popular. Eso. ¿Qué es eso? La realidad. Mientras el país está distraído con el chiste de las primarias y vamos, viva la fiesta democrática, la revolución avanza. El Estado comunal avanza. El Estado comunal. Esto lo hemos referido en cualquier cantidad de oportunidades y hay que tocar como punto más importante de cada una de estas cosas la labor de la oposición en pro del Estado comunal. La oposición no peleó por el mantenimiento de las juntas parroquiales, por los esquemas necesarios institucionales que de alguna manera podían ponerle freno, darle forma a algún tipo de defensa al avanzar revolucionario. No, la oposición le decía a la gente, no, tome, inscríbase en los consejos comunales, dale, vamos. Pero después usted agarre lo que le den y venga y vote por nosotros. Es decir, no solo es el colmo de la cochinada, ¿no? Porque también estás pervirtiendo la sociedad, le estás enseñando a la sociedad, sea amoral, que eso es bueno. Entonces, eso es lo logro de la oposición. Por supuesto, las ratas, el chavismo hace lo suyo, va avanzando. Mientras el chiste está allí, la revolución avanza. La revolución avanza hacia el Estado comunal. Un Estado comunal donde cada vez las decisiones sean vía tumultuaria y no decisiones en pro de las necesidades, sin proyectos, sin elaboración, sin estructura, sin real decisión popular estimulada, sin real conocimiento de ninguna de las cosas. Simplemente que exista gobiernos de jefes de calle y cosas de estas, como si así pudiese avanzar un país. Todo es involución. Viva la revolución. Pero ¿y la gente no reaccionó ante esto? No, está muy ocupado buscando franelitas y banderitas para inscribir candidatos. Wow. El país le montan un circo. El gobierno necesita que el circo se prenda. Hay cualquier cantidad de cosas que dicen que el circo tiene que prenderse. Necesito la legitimidad. Todo esto tiene que hacerse antes de las elecciones en los Estados Unidos. Necesito que estas elecciones salgan, que la gente cuente, que la gente vaya, que todo el mundo asista. Vamos a meterle al show. Vamos a poner aquí un poquito de ruido. Vamos a calentar por este lado. Pero mientras el gobierno está haciendo eso, el gobierno no deja de trabajar en el proceso para hacer cada una de sus transformaciones en el mismo formato nazi. Hay que recordar que todo lo que hizo Hitler fue legal. Aquí también todo lo que ha hecho el gobierno ha sido legal. Y ha contado con la legitimación popular. Y a voto ha contado con todo lo que lo ha hecho legal. Sencillamente eso. Aquí esta Comisión de Comunas garantiza la organización del autogobierno en territorios comunales.
Entonces, comuneros y comuneras trabajan allí, ¿no? Esto es más o menos como pasó al comienzo en Cuba, que en cada lugar había alguien que era no sé la palabra exacta, pero vendría a ser el chivato. Sí, la organización, aquí se han ido armando por distintas cosas. Chávez nos montó CDR, primero Círculo Bolivariano, después otras cosas. El gobierno ha implementado estructuras, una estructura que llamó RAS y otra. Cada una de estas cosas en realidad son títulos que lo único que importan es generar la estructura del Estado comunal. Una forma de gobernar democrática con un supuesto ejercicio de autogestión local. Lo de autogestión sigue, ¿no? Entonces, la revolución es una sola, el idioma es el mismo y todo eso es igualito, pues. Por supuesto, lo que vamos a encontrar en esa estructura de oposición, en esa estructura de los consejos comunales y en esta reforma de su ley, su actualización de la ley, es simplemente esa continuación al aparato comunal. Lo importante de esa noticia es demostrar cómo la revolución sigue trabajando. El chavismo sigue avanzando, mientras el país está muy ocupado discutiendo la pendejada que le ponen a hacer con respecto a la primaria. Estaba viendo fotos del lago Maracaibo, del derrame. Es espantoso. Es espantoso, es espantoso. Por eso siempre recordamos que este tipo de organizaciones de ecologistas nada más lloran por el ojo izquierdo, porque la realidad del desastre ecológico que ha causado el chavismo durante todos estos años es impagable y es criminal en todo sentido. Ver el lago en el estado en que está, ver lo que sucede en la península de Paraguaná, ver lo que ha sucedido en distintos ríos de Anzoátegui y Monagas, por supuesto ver lo que sucede en el Parque Nacional Canaima. Todo por donde la revolución está deja una huella de destrucción, ¿no? De destrucción y de atraso en tantos sentidos. Jenny, tú sales a las calles de Caracas y te da dolor, Jenny, te da dolor, y es Caracas, ¿qué queda para el interior? Cuando uno lo que ve es atraso y involución. La burbuja se desvanece con una facilidad impresionante, porque en esa misma calle donde abrieron un nuevo concesionario y un nuevo restaurante, la calle está destruida, no se puede caminar por las aceras. Esos restaurantes y el concesionario funcionan gracias a que tienen una planta de electricidad independiente, porque no hay luz en esa calle. Ese es el país. Venezuela pasa semanas donde no te llega el agua a tu urbanización. Y eso es Caracas, ¿qué queda para el interior? Entonces, esa es ¿Pero nuestra. por qué no llega el agua? ¿Cuál es el problema? Socialismo. La gente tiene que sobrevivir. La gente recuerda que el derecho a vivir ese está negado. Tú tienes que estar muy ocupado en intentar sobrevivir. Fíjate, aquí hace nada el gobierno gastó millones en una negociación para lavar dinero o alguna otra cochinada. Entonces se trajo un bojote de cisternas. Y estaban las cisternas, y había un escándalo con las cisternas. ¿Qué van a hacer estas cisternas? Viene un control de la gasolina, viene tal cosa. Y es que el gobierno lo que quería era poner a la gente a cargar tobos. Porque en vez de hacer el mantenimiento natural que necesita todo este tipo de sistemas, de los sistemas hídricos de las ciudades, no. Hay que dejar que se deteriore, deja que eso falle. Y hay que poner a la gente a cargar tobos. Que la gente tenga que sufrir, que la gente tenga que pensar cómo sobrevivir. Que el que tenga real ponga su tanque, perfore un pozo. Y entonces ahí vamos aumentando la brecha social. Entonces se genera más odio social, que eso es algo bien bueno para el socialismo. Entonces, todo ese caos es intencionado. La gente tiene que buscar cómo sobrevivir y te vas acostumbrando. Buscan el acostumbramiento, que es una de las cosas peores a las cuales obligan a la población. La gente empieza a someterse a esa realidad, a esa aceptación, esa normalización de, señores, estamos en el 2023 y pusiste al país a comer de la basura, pusiste al país a autogestionarse su planta, su tanque, todo para sobrevivir en una ciudad como Caracas. Si vemos la Caracas de los 70, la posición internacional que tenía Caracas en los 80, cómo volvió a brillar Venezuela a principios de los 90 simplemente con la esperanza de un viraje
que nos alejara del socialismo. Entonces, esta realidad, esta tristeza, esta destrucción, igualito también tiene poca importancia, porque ahorita vamos a buscar banderitas y piticos, vamos, y comenzó la campaña. Lo mismo está pasando en Argentina con las primarias, que ya están cerrando todos sus candidatos, sus precandidatos, y es vergonzoso. Lo es. Se quieren hacer creer que hay algo posible. Y Cristina volvió a poner a dedo a su candidato, que lo conocen 4 o 5 personas más o menos. Es ahora ministro. O sea, la idea es muy simple. Este gobierno es un desastre. Y pone como candidato del próximo a un ministro de este desastre. Es como ella, vicepresidente de un país donde el 50% de la población es pobre y el 20% está en la indigencia. Y ella es quien designa a dedo quién va a ser el futuro destrozador de lo que queda de país. Así funciona. Y aparte del futuro destrozador, tú sabes que aquí, que quizás en Argentina está sucediendo algo similar, no hacia el mismo objetivo, pero algo similar. Aquí en el 98, los principales partidos de oposición le hicieron la cama a Chávez. Pusieron candidatos que no iban a levantar a la población para que Chávez pudiese brillar. Y entonces esperaban, en aquel momento, habían aparatos que estaban absolutamente conscientes de que venía Chávez, pero habían otros que juraban que podían controlarlo, ¿no? Que creían que iban a controlarlo, que iban a poder controlarlo. Es decir, las dos vertientes que podían alimentar eso eran negativas para con el país. Hay que examinar muy bien lo que está sucediendo en Argentina, si es que de verdad le están haciendo la cama a un candidato y para qué. Buscando el fracaso de ese candidato frente a un proceso de ingobernabilidad. Esas son preguntas que hay que hacerse mucho con respecto a la situación argentina. Cristina no se presenta nada porque no mide. Y ella es muy hábil en eso. Claro. Patricia Bullrich es la única que yo veo, a mi ojo, es opinión personal, ¿no? Que veo con la fuerza necesaria como para hacer un cambio. No fue como Macri, que esperó hacer todo legal. No creo que esta mujer vaya a esperar mucho. Lo cierto es que, Jenny, que ahí hay otra cosa. Cristina es no perder tan desastrosamente. Vamos a tomar precisamente lo de Patricia. Por lo menos poner a su hijo y a los que necesitan fueros en algún puesto. Claro, eso sí lo hará. Creo que esa es la idea. Sí, eso sí lo hará. No da para más. Pero tomando esa situación que colocaste ahí a Patricia Bullrich y haciendo el símil de la necesidad que Patricia muestra de hacer las cosas de manera correcta. Lo cierto es que la chaqueta democrática, ese llegar de manera democrática a la posición de gobierno, se convierte en camisa de fuerza. Entonces, no importa si tú quieres hacer los cambios, tienes que jugarlo dentro de la democracia. Y cuando tu oposición está declarada como enemigo interno del país, el espacio para la democracia se hace muy, muy chiquito, genera ingobernabilidad, genera desastre, y hace que ese candidato cualquiera, Milei, Patricia, lo que sea, intente gobernar, va a desgastar banderas, promesas, ideas, conceptos necesarios poner en práctica, no se van a poner en práctica y las banderas se van a desgastar, lo cual hace que Cristina pudiese hasta volver. No queda ninguna duda de que aquí todo es posible. Exacto. Porque yo estoy de acuerdo en que cuando Rusia, el comunismo, no había manera de saber qué pasaba, pero aquí ya con Venezuela, con Cuba primero, después Venezuela, Nicaragua, ¿qué más necesitamos para saber que no funciona? Simplemente pensar con lógica. Si a ti te dicen que el proceso es igualitarista, tú sabes que eso es antinatural. Todos somos distintos. Somos iguales ante Dios, debemos de ser iguales ante la ley. Pero la realidad es que el libre albedrío nos hizo distintos. Entonces, si te procedes... Es que no me sirve un país donde todos seamos iguales. No sirve en ninguna sociedad. Y entonces ya tú dices, eso es lo único. Tú no necesitas un ejemplo, tú no necesitas vivirlo.
Pero mientras haya gente que crea que eso tiene algún tipo de validez, ya se acabó. Hay gente que no debería de poder tener acceso al voto, pero eso es otra discusión. No hablemos del voto calificado porque ya en 1800 y pico ya lo estaban proponiendo. Así es, así es. Y cuando yo lo dije me dijeron, no puedes discriminar. No digo nada, ¿qué voy a hacer? Noel, se nos agotó la hora. Dios mediante, la próxima semana nos reencontramos. Amén, si Dios quiere. Señores, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y hasta aquí el programa del profe Morales.